Usted sabe que nosotros vivimos en una época donde hay tanta falsedad o falsificación en todos los aspectos. Hay falsos productos que imitan a otros, hay falsos programas, pero tal vez algo que conocemos muy bien son los falsos billetes. Y hay varias características, casi 12 características que usan los banqueros o los que invierten para poder diferenciar entre un billete falso y uno que no es falso. Esta es una clase para que usted sepa cómo diferenciarlos, pero le voy a mencionar algunas de las cosas. Yo solo traigo 6 apuntadas, tal vez tocaré 3, pero una característica que diferencia a un billete falso de un billete verdadero es el tacto. Los banqueros utilizan el tacto para tocar el billete, porque el billete que es falso es más rústico y se le siente una cera cuando se toca. Así que si yo tocara un billete de a 20 falso, no podría distinguirlo porque mi tacto no está ejercitado para eso. Aunque lo sepa, si lo hago va a quedar igual. Otra segunda característica es que se ve el color verde. Y que no estén descoloridos esos colores. De hecho, los billetes auténticos tienen combinaciones de colores pálidos y vivos, muy diferente, muy difíciles de copiar y muy diferente a los demás billetes. De nuevo, si yo veo los dos billetes, en cuenta, porque hay que desarrollar en ese sentido la vista para poder saber de qué se está hablando. Por ejemplo, en general el color del papel en el dólar falsificado es muy claro, mientras que el genuino es un ámbar con un poco de blanco, y ellos lo pueden distinguir porque han sido preparados para ello. Un último, el número de serie. Por ejemplo, los dólares correctos, los auténticos, tienen separada la serie de una manera simétrica, que es difícil y casi imposible, dicen ellos, de poder falsificarlo o poner la serie de esa manera. Si yo agarro una lupa y logro ver los números y los voy a ver, no voy a poder distinguir en la simetría de uno y del otro. De la misma manera, hermano, eso pasa hoy con el mundo evangélico. El mundo evangélico, la gente no entiende cuando estamos hablando de un falso creyente, porque cuando se le pregunta al falso evangélico cuál es tu confesión de fe, él puede dar una declaración de fe con una sustancia teológica única. No sé si usted escuchó el caso de aquel hombre que participaba del ministerio de Sproul. Él era uno de sus escritores, era uno de su staff, muy cercano a este hombre de Dios que el Señor se lo llevó hace aproximadamente 2 años. Y este hombre el año pasado públicamente se divorció de su esposa y declaró que él era homosexual y que le pedía perdón al mundo homosexual y que entendía que Dios también avalaba el homosexualismo. Obviamente era un falso billete. Es decir, era un hombre que conocía profundamente la teología y que había escuchado a uno de los predicadores más certeros para predicar de sana doctrina y que Dios lo utilizó por muchos años en esta generación. Pero él había engañado a muchos. ¿Por qué razón? Porque al final la Biblia nos enseña que un verdadero creyente se conoce por sus frutos. La manera en que hablamos, la manera en que nos conducimos, la manera en que nos equivocamos y luego pedimos perdón por ello. Eso va demostrando. Un creyente no es perfecto, un creyente no es que no cometa errores, no es que no peque. Un creyente tiene en su corazón la gracia de Dios y cuando pecamos nos lleva a eso, a pedir perdón, a arrepentirnos delante de Dios y a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Así que nuestro texto tiene que ver con esto. Nuestro texto, amados hermanos, acompáñenme de nuevo a leer y vamos a comenzar esta mañana para que podamos entender con claridad lo que estamos viendo. Vamos a comenzar desde el versículo, si tiene abierta su Biblia, en el versículo, por favor, 21, dice: tú pues que enseñas a otro ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues que predicas que no se debe robar,
robas, tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras, tú que abominas a los ídolos, saqueas templos, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios, escuche esto, es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, le está diciendo Pablo a los judíos. Y entonces Pablo va a terminar esta serie que comenzó en el versículo 17 con un ejemplo más de por qué ellos eran falsos, y explica lo de la circuncisión. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no te considerará tú o su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado. ¿Eres transgresor de la ley? Miren lo que Pablo está diciendo. Está diciendo que hay muchos judíos circuncidados que son falsos y hay muchos gentiles incircuncidados que son creyentes. Y entonces finaliza diciendo, porque no es judío el que lo es exteriormente. Está hablando de una obra interior. Ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío, escuche esto, y esto es hermoso, el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, obviamente santo, no por la letra, la alabanza del cual procede, no de los hombres, sino de Dios. Así que la alabanza de que alguien es creyente, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Dios le dijo a su oído que era creyente? ¿O la Biblia describe cómo se ve un creyente? La Biblia describe cómo se ve un creyente. Así que hoy podemos terminar esto, porque en nuestro texto que comienza en el versículo, en el 2:17 y termina en el 2:29, hay 4, hermano. Aquí hemos estado viendo 4 peculiaridades que evidencian a los falsos creyentes y por supuesto que demuestran o que enseñan quién es un creyente. El primero ya lo vimos, llenos de arrogancia, del 17 al 20. El segundo, atestados de apariencia, del 21 al 23. El tercero, agentes de blasfemia, versículo 24. Y el último, que veremos hoy, vacíos de la verdad. Obviamente estamos hablando de algo interno. Pero para entender esto, obviamente tengo que retrotraerme o regresar a lo que ya hemos visto. Por ejemplo, el versículo 19 dice, y te confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Ahora, Pablo ha dado este argumento, le está diciendo a los judíos que ellos están confiando puntualmente en 4 cosas. Tenemos que regresar a este texto. Era una confianza equivocada en Dios. Y ese es el punto religioso. Hermanos, si hay más de 10,000 religiones, las cuales todas pretenden que los van a llevar al cielo, hay una confianza equivocada. Y el evangélico, que es el que está más cerca de la verdad, debe de poner sus barbas en remojo y preguntar, ¿cómo está tu vida? Es una confianza, en este caso puntualmente, y tú confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Mira lo que está diciendo. Ahora, esa confianza de ellos estaba puesta ¿en qué? En la ley. Como soy judío, porque ellos comienzan con ese argumento. Pablo comienza, si tú que te llevas el nombre de judío, esa confianza dependía mucho en eso. Yo soy judío. Y si soy judío, soy del pacto, soy heredero del pacto, soy hijo de Abraham. O sea, tengo la circuncisión, tengo la ley, tenemos el templo. Se oye muy evangélico eso. Nos congregamos. En el mundo pentecostés hablamos lenguas. En el mundo reformado, soy reformado. Somos bíblicos. Y todo eso está bien. Todo eso está bien si tú modelas tu vida con la palabra. Todo eso está bien. Por favor, hermano, no creas que estoy hablando de una perfección total. Por supuesto que te vas a equivocar. Por supuesto que me voy a equivocar. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando yo me equivoco?
soportarme, perdonarme, aunque no les pida perdón. No quiere decir que no vaya a pedir perdón, pero si no me doy cuenta, que alguien me diga, hermano, se equivocó en esto. Y si usted se equivoca también, los primeros que deben decírselo son sus familiares. Papá, no estás caminando conforme a la palabra. Mamá, no estás caminando conforme a la palabra. Eso es amor. Hace un verdadero creyente, exhortados y amonestados los unos a los otros. Así que los judíos tenían una profunda confianza, pero profunda confianza equivocada. Su propia religión era su complacencia. Esos hombres se complacían en su propia religión. De hecho, hermanos, ellos estaban tan complacientes, tan complacidos de su propia religión, que estaban tan alejados de las Escrituras. Y esto lo está diciendo esa palabra, y te confías que eres guía de los ciegos. Lo está diciendo Pablo en el versículo 19. Así que ahora regreso al 17 para que tú entiendas y hilarte todo esto y llegar a la circuncisión. Y vamos a ir rápido porque esto ya lo hemos visto. No desde el ángulo de que todo está dependiendo de su confianza. Por eso es que lo traigo a colación. El 17 dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley. Ahí está el punto. Llevas el nombre de judío. ¿Ellos eran judíos de nacimiento? Sí. ¿Pero eran judíos de corazón? No. No todos. Y te apoyas en la ley. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, si tú crees que eres salvo porque llevas el nombre de judío, no has entendido la ley. ¿De qué manera no habían entendido? ¿Por qué degollaban corderos? 1500 años, hermano. Todos los días, degollando 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Por qué lo degollaban? Porque el mensaje que de Dios siempre es repetitivo, para asegurarnos que lo entendamos, era la paga del pecado es muerte, y como tal debería de morir todos los días un cordero, derramar su sangre por los pecados del pueblo. Pero realmente ese cordero lo que estaba haciendo era señalar al cordero que un día quitaría el pecado del mundo. No lo entendieron, ellos no lo entendieron. Así que estaban confiando en que eran judíos porque no habían entendido lo más sagrado de la ley. Ese sacrificio que un día señalaba al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Te olvidas, les está diciendo Pablo, que un verdadero judío siempre ha obedecido la ley. Pablo se lo está diciendo. Y tenían ejemplos después de Moisés y antes de Moisés, como Abraham. Hombres que obedecieron a Dios. Así que si queremos resumir en una sola oración, ¿qué es un creyente? Es un hombre que obedece. Es una mujer que obedece la palabra de Dios. Por ejemplo, un joven, 25 años, le empieza a gustar una jovencita inconversa. ¿La Biblia le da permiso para que se case con una inconversa? Es un contundente no. No, pero es que a mí no me importa, porque Dios lo va a convertir. Bueno, entonces ya hay otro camino hacia Dios. Y ella cree que es ella, o él cree que es él. Y si se casa, pues se va a casar. Y aquí solo pueden suceder 2 cosas. Una es que él también era inconverso. Por eso amó una princesa de las tinieblas, en vez de amar una princesa de la luz. ¿Sí me explico? Esto es muy sencillo, hermano. Es muy sencillo. Uno ama lo que es. Y si no es del mundo, amará las cosas del mundo. Pero seguramente un verdadero creyente ni siquiera va a poner el pie, por muy bella que sea la muchacha. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Eso solo se lo doy como un ejemplo. Así que Pablo le está diciendo, no te olvides que un verdadero judío, le está diciendo Pablo, siempre ha obedecido la ley. No estaba hablando de perfectamente. De hecho, los términos judío, ley y Dios aparecen aquí, hermano. Y deben de entenderse como parte de o mejor dicho, que describen al mismo tiempo la herencia, el pacto de Israel. Así que Israel tenía 4 cosas en las que se paraba. Una era que era judío, la otra era la ley, la otra era el Dios verdadero que tenían y la otra era el pacto a través de la circuncisión. Y
Y en eso confiaban. Confiaban en que eran judíos, confiaban en que tenían la ley, confiaban que conocían al Dios verdadero y confiaban en que tenían el pacto. 4 aspectos. Los evangélicos, cada iglesia tiene 5, 6, 7, 8. Usted sabe que hay iglesias del movimiento apostólico que dicen que una iglesia no va a ser arrebatada si no tienen apóstol. Usted sabe que hay iglesias del falso movimiento apostólico, que le dicen a su iglesia que ellos son sus libertadores. ¿Y sabe cuál es su texto? Jueces. Israel tuvo libertadores. Sansón, Gedeón, etcétera. Josué. Y ellos sí tenían libertadores, de veras. Pero nosotros tenemos un solo libertador, que es el Señor Jesucristo. O sea, ¿le queda claro eso? Entonces uno tiene que entender a cabalidad lo que está pasando aquí, lo que Pablo le está diciendo a ellos. Su confianza era en 4 cosas. Ellos tenían una confianza equivocada porque sí tenían al Dios verdadero, pero no le obedecían a ese Dios. Porque ellos tenían la verdadera revelación de la palabra, pero no obedecían a esa palabra. Porque ellos eran judíos, pero solo judíos en su genética, pero no en su transformación interna. Y aparte tenían la señal del pacto, que era la circuncisión. Así que, pero si tú que te llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley. Así que hay varias cosas aquí que es importante entenderlas. Pablo le dice a los judíos, tú tienes confianza porque tienes la ley. Pero si tú que te apoyas, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley. O también se puede entender, descansas en la ley. Mire, Paul Washer dice esto de una manera fuerte. Paul Washer es fuerte, hermano, pero muy certero. Y mire lo que dice, el falso evangelio, escuche esto. El falso evangelio hace que el cerdo se sienta cómodo creyéndose oveja, mientras se sigue revolcando en el lodo. Se lo voy a repetir porque creo que no lo escucho bien. El falso evangelio hace que el cerdo se sienta cómodo creyéndose oveja, mientras que se sigue revolcando en el lodo. ¿Qué está diciendo Paul Washer? El falso creyente se revuelca en el pecado porque se siente cómodo en el pecado. Y entonces, no, pero Dios siempre hablan del Dios misericordioso y nunca hablan del Dios que tiene ira. Un creyente sabe, hermano, que Dios es un Dios airado. Usted no puede estar solo hablando de la misericordia de Dios porque está deformando a Dios. Dios es todo, Dios es amor, es misericordioso, es bondadoso, pero es justicia, es ira, es santo, es un fuego consumidor. Lo que llamaban los reformadores y los reformadores, la cosa terrible, cuando hablaban de la santidad de Dios. No de la ira de Dios, sino de la santidad de Dios, la cosa terrible. ¿Por qué razón? Porque al ser Dios omnipresente, significa que Dios está en todas partes. Y al ser Dios omnipresente, significa que hay 2 maneras de manifestar esa omnipresencia. Una es, Dios está en todo lugar y nadie se da cuenta. Pero también está la manifestación de la presencia de Dios. Ojo con eso. Porque en esa manifestación, Dios se ha manifestado a través de la historia con su ira. Se ha manifestado como un fuego consumidor. Se ha manifestado con su santidad de tal manera que nadie podía entrar al templo de Salomón. Y tal vez el lugar donde, o sin tal vez, el lugar donde más está la ira de Dios manifestándose es en el infierno. Así que si Dios está en todas partes, tiene que estar en el infierno. ¿Pero qué está ahí? Su ira. Y ahí llegarán todos aquellos que estén rechazando la verdad del Evangelio. Así que, pero si tú que llevas el nombre judío y te apoyas, ese verbo apoyar también se puede entender, tú que dependes de la ley. Puede traducirse también como te aferras a la ley, te apoyas en la ley, confías en la ley. Pero esa confianza era equivocada. ¿Por qué? Porque no vivía conforme a ella.
Mi amado hermano, si tú dices que eres cristiano, si tú crees que eres cristiano, entonces vive como Cristo vivió. Un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué siempre de tu trabajo regresas a tu casa? Si eres casado, porque te espera tu esposa. Y si no llegas a la hora que tienes que llegar, hay de aquel que con ciega locura sus colores pretenden manchar. Tu esposa te está esperando como una leona. Si tú no llegas como esposa y ni siquiera vas a esperar que llegues, te va a empezar a llamar. Si tú como hijo no llegas a tu casa, hasta la policía van a llamar. Pero el creyente se congrega cuando quiere, hace lo que quiere, no tiene que entregarle cuentas a nadie, le molesta que lo reprendan, le molesta que lo corrijan, le molesta que lo exhorten. Un creyente entiende que debe ser corregido. El versículo 18 también nos habla de esto. Seguimos en esa confianza que tenía el judío y conoce su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales siendo instruidos en la ley. Ellos habían sido instruidos en la ley, habían sido enseñados. Así que eso les permitía a los judíos, aunque no eran nacidos de nuevo, les permitía conocer la voluntad de Dios. Y cuando tú estás en una iglesia donde se predica la verdad, tú estás siendo instruido, pero la instrucción es fundamental, pero no es suficiente para nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. ¿Quién convence del pecado? Dijo Juan. Jesús lo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no viene el otro, el Paracleto, el Consolador. Pero si Él viene, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que la tarea de uno es predicar el Evangelio o evangelizar de uno a uno y dejar que el Espíritu Santo convenza de pecado. Y algunas veces para ello hay que evangelizar varias veces, todas las veces que sea posible a esa persona. Ellos confiaban, los judíos, en la ley de una manera equivocada. Es decir, creían que por ser instruidos en la ley eran salvos. Hermanos, nosotros tenemos la tendencia por naturaleza de todos los versículos buenos aplicarlos a nosotros. Ese soy yo. Lee Efesios 1, Dios me eligió a mí antes de la fundación del mundo. Lee Primera de Pedro 1, Él me escogió antes de la presencia, en su presencia Él me escogió. Lee Romanos 8, si Él me conoció antes de que yo naciera, a los que de antemano conoció, a ellos también predestinó. Dice usted, no, o sea, ahí estoy yo. Pero usted lee, arrepiéntete, ese es para mi esposo. Ese es para el pastor. Pero al final es para todos, la palabra es para todos. Todos los que estamos aquí necesitamos arrepentirnos todos los días, hermano. Esa es la diferencia. La diferencia no es que el cristiano ya esté exaltado, es que el cristiano entiende, hermano, que la santidad de Dios es tan grande y la santidad nuestra es tan pobre a la par de la santidad de Dios que necesitamos arrepentirnos constantemente. Entonces aquí hay una confianza incorrecta. Porque al mismo tiempo esa instrucción los capacitaba para entender o para señalar las cosas que realmente importan. Y eso hace las Escrituras. Seamos honestos. A la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que más nos importa? A algunos distraerse. A otros el dinero adquiriéndolo a través del trabajo. Hasta en las cosas más pequeñas. ¿Se recuerda usted aquella olimpiada donde en los años 60 en Inglaterra, donde había un corredor judío? Lo llevaron se hizo una película de eso. Y él le tocaba el sábado, se rehusó a correr el sábado. Verdaderamente estaba equivocado. Pero a él le habían enseñado que el sábado debía guardarlo y él creía todavía en eso
como creen muchos judíos, así que el sábado le tocaba correr y se rehusó. Incluso, las Olimpiadas no eran en Inglaterra, creo que eran en Alemania, pero llegó incluso el rey de Inglaterra a ese lugar y le dijo que corriera. Y él dijo que no. Su fortaleza eran los 100 metros. Pero entonces lo pusieron en los 400 metros el domingo. Y para variar, ahí había un cristiano que aplicaba los versículos con exactitud y compitiendo. Y se acercó al judío y le dio un papel antes de empezar la carrera. Y el papel decía: Dios honra a los que le honran. Y corrieron el maratón y el judío ganó. Hubiera ganado aunque no le dieran el papel. El punto es que, aunque este hombre estaba confundido en cuanto a su ponencia o a su postura sobre el sábado, él era sincero y era honesto. Y esa honestidad le ayudó para poder hacerlo. Pero no estamos hablando de una carrera, estamos hablando de la carrera de la vida, hermano, en la cual debemos honrar al Señor. Luego, en el versículo 20, Pablo sigue explicando y dice, porque habla del conocimiento y la pregunta es: ¿a dónde te lleva el conocimiento? Que tienes en la ley, escuche esto, la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Y eso es la Escritura, es la expresión misma del conocimiento y la verdad. Ahora es interesante que la palabra griega de expresión, y esa palabra griega usted la debe de conocer, aunque no ha estudiado griego, es morporphis, que es de donde se habla ¿cómo se llama cuando la mariposa hace una transformación? Metamorfosis, de donde viene la palabra metamorfosis. Por eso es meporphis, la palabra griega. Ya metamorfosis está con otra palabra compuesta, pero de ahí viene, que la podemos entender como la forma. Así que tiene el significado básico de un breve bosquejo o de lo que Pablo está traduciendo de esta manera. Lo que está en esta palabra quiere decir es apariencia o semblante. Entonces, cuando Pablo dice que tienes en la ley la expresión, está diciendo que tienes en la ley la apariencia mismo del conocimiento y la verdad. ¿Por qué razón? Porque tú crees que porque conoces la ley, tú crees que entonces solo con conocerla tú puedes ser salvo. Pero lo tuyo es una apariencia nomás. Entonces, de la misma manera, usted tiene que entender que un creyente no es creyente solo porque viene a la iglesia, aunque la Biblia no invita a nadie a que venga a la iglesia solo por una invitación. La Biblia demanda que el creyente debe congregarse. Hay dos lugares, los dos lugares más seguros del mundo son el hogar y la iglesia. Pero el hogar cristiano. Porque el hogar que se dice cristiano, el hogar que no es cristiano y no se quede cristiano, es un hogar difícil para los hijos crecer en su formación. Pero el hogar que no es cristiano, pero que se queden cristianos, es el lugar más peligroso que hay en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es el hogar más peligroso? Porque están engañando a sus hijos a convertirse en falsos creyentes. El catolicismo, hermano, hizo eso. El catolicismo por 1000 años agarró la Biblia, la atrapó. Literalmente la Biblia en los púlpitos estaba encadenada. Y donde los monjes estudiaban en los templos, la Biblia estaba encadenada. Y hasta los monjes tenían que pedir permiso para leer la Biblia. Y solo estaba en latín o en griego. Así que las casas de muchos católicos se convirtieron en el lugar más peligroso porque deformaron a sus hijos con una religión que no aprueba a Dios. Y de la misma manera, las casas de los evangélicos falsos, que son la mayoría en el mundo, están deformando a sus hijos porque enseñan una cosa que no está en la Biblia, pero viven también de una manera terrible. Así que tienes en la ley la expresión misma
del conocimiento y de la verdad. Tienes en la ley un semblante o una apariencia de la verdad. Y lo es, pero tú no reflejas eso. Así que tú eres una ¿qué? Una apariencia de la verdad. Eres un semblante. Los pasajes, hermano, tanto en este como en 2 Timoteo, acompáñame a leer 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Se usa la misma palabra para que veas la manera en que se traduce 2 Timoteo 3:5. ¿Lo tienes, amado hermano? Tal vez vamos a leer desde el 3:1 para tener un poco más de contexto. 2 Timoteo 3:1 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Deténgase ahí, míreme aquí, por favor. Deténgase, por favor, deténgase en la lectura. Míreme aquí. Al detenernos aquí, ¿de quién está hablando, Pablo? ¿De qué tipo de hombres? Uno dice inconversos, pero el versículo 5 define quiénes son. Escuche lo que dice el versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. O sea, entonces, ¿de quién está hablando? De falsos creyentes. Una pregunta, hermano. Mírame aquí. Una pregunta sencilla. ¿Mientes? ¿Y engañas y cubres tu mentira con otra mentira? ¿Has hablado de alguien en la iglesia? ¿Has hablado de los líderes de la iglesia? Y como cuando llegó a oídos de los líderes, se hicieron lo que dice Proverbios: el sabio pasa por alto la ofensa. Pero tú tienes la responsabilidad como un verdadero cristiano de venir ante la persona, aunque no sea líder, de venir ante la persona de la cual hablaste mal y pedir perdón. Porque esa es la vida de un creyente. Y si ya pasó hace 10 años, tienes un pecado no confesado que ha endurecido tu corazón. Por eso es tan importante el perdón y entender que lo que está diciendo el texto, digamos este texto del 5, dice teniendo apariencia de piedad. Solo apariencia, no teniendo piedad. Esa palabra que está hablando aquí es la palabra morposis, es la que estamos hablando, de forma. Y esto es importante. Pero aquí hay un énfasis en la superficialidad religiosa, en lo que Pablo está haciendo. Le está diciendo: ustedes son muy superficiales porque no obedecen a las Escrituras. Y esto, hermano, es importante. Esto nos recuerda con lo que inicié, ¿verdad? Los falsos billetes. Los miles de billetes falsos, hermano, tienen la apariencia de un no verdadero. Alguna vez yo he temido eso, hermano, cuando me han dado... Bueno, a la iglesia, aquí hay $1,000, hermano, a la iglesia, y desde 10 de a 100. Y algunas veces cuando a mí me ha tocado ir a depositar, voy con aquel temor y los miro. Y si fueran falsos, me van a agarrar ahí. Una vez cuando yo estaba en el movimiento, en el falso movimiento apostólico, fui a una iglesia en Guatemala. El pastor me invitó a predicar, ya que supo que estaba ahí, y me invitó al servicio el domingo en la tarde. Era una iglesia como de unas 1,500 personas, pero en ese momento habían como 500, solo los líderes que invitó. Y cuando terminé de predicar, dijo: bueno, hermanos, ahora es oportunidad de que siembren en el hermano. Yo no estaba acostumbrado a eso, iba con mi saco y empezaban los hermanos a pasarme el dinero y así en efectivo, y me dijo el pastor: pongan las manos así. Y yo puse las manos así, y una hermana trajo una como mantilla y me puse a agarrarlo, y aquello se llenó, y como no cabía, alguien me desabrochó el saco y la gente empezó a meterme el dinero en todas partes, hermano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Imagínense, de ahí lo metieron en algo, lo llevé al hotel. Y ahora a contarlo, y cómo traérmelo. Eran como $6,000, y ahora había que cambiarlos.
Eso es apariencia de algo que no existe. Si alguien hiciera eso conmigo ahora, yo te tengo, hermano, no. Y si no hacen caso, les dejo el dinero ahí o les digo, se lo voy a ofrendar en una... Que eso no lo puede permitir un pastor. La ofrenda no es así, no debe ser así. La ofrenda debe tener un propósito. Bueno, pues el tema no son las ofrendas, hermano. Solo le digo esto para que vea la manera en que muchas veces se conduce. Luego, amados hermanos, llegamos al versículo 23. Tú que te jactas de la ley, o sea, que te glorías en la ley, pero deshonras a Dios. O sea, hay otra confianza en la cual el judío estaba confiando en la ley, se gloriaba en él, también se había gloriado en Dios, pero ¿qué estaba haciendo? Finalmente, él estaba deshonrando a Dios. Esa es una conclusión. Ahora Pablo está en el versículo 23 concluyendo, porque va a llegar en Romanos, regresa a Romanos, por favor, va a llegar en Romanos 2, en el versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Y por qué era blasfemado? Por esa falsa confianza que tenía, incluyendo esto, que se jactaba en la ley, pero violaba la ley, deshonrando a Dios. Por eso Pablo está concluyendo aquí. Por todas estas razones, hermano, el nombre de Dios es blasfemado con los falsos evangélicos. Mire, ¿quiere usted saber si verdaderamente es un creyente? ¿Cómo está su relación con su cónyuge? ¿Cómo está su relación con sus hijos? ¿Cómo está su relación con sus padres? ¿Y cómo está su relación en su casa con Dios? Incluyendo cómo usted atiende su vida de oración, cómo usted atiende su vida de lectura a la palabra y cómo responde a esa palabra. Mi amada audiencia, a propósito de esa palabra, no vivamos más blasfemando a Dios con nuestra manera de vivir. Porque esta forma de apariencia de vida religiosa en la que muchos caminan, hermano, te acerca cada día más al infierno. Esto hay que tener cuidado. Entonces llegamos al 25. Y el 25, 26, 27, 28, 29, wow, otros 5 versículos, 25, 26, 27, 28, 29. No, pero esos versículos se los voy a resumir en esto. 6 veces se menciona la palabra circuncisión y 4 veces se menciona la palabra incircuncisión. Y Pablo presenta un contraste, la circuncisión externa contra la incircuncisión externa, pero circuncidados por dentro. Básicamente lo que está presentando Pablo es la circuncisión externa del judío y la circuncisión interna del gentil creyente, porque obviamente allí habían gentiles, un montón de gentiles que se habían convertido y que habían sido circuncidados del corazón, porque la circuncisión externa era una señal del pacto de la ley, y la circuncisión del corazón es una señal de la obra redentora de Dios en la vida de un hombre y de una mujer. ¿Por qué tú y yo no comemos basura? Para ser más explícito, ¿por qué no comemos lo que comen los cerdos? ¿Por qué no comemos los que comen las ratas? ¿Por qué no comemos los que comen los buitres? Porque nuestro sistema digestivo no lo permite. Inmediatamente hay una reacción de vómito, de náusea. Solo en el olor, te acercas a un cuerpo muerto, los buitres con aquella facilidad, y si pudieran sonreírse, estarían sonriéndose de que tienen ahí el banquete. A nosotros, hermano, es repulsivo. Pues es exactamente lo que pasa con el creyente. No puede comer pecado. ¿Estás aquí? Sigamos, entonces. Entonces llegamos a esto. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Les está diciendo a ellos,
Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto, ¿qué? Una incircuncisión. Porque toda tu incircuncisión solo es una señal externa. Entonces Pablo hubiera dicho en esta época, su confesión de fe, su asistencia a la iglesia, su servicio solamente es una apariencia, solo es externo. Porque el verdadero cristiano vive conforme a ello. Siempre tenemos todos una excusa. Amanecí enfermo, amanecí dormido, bueno, siempre se amanece dormido, amanecí cansado, había mucho calor, se me descompuso. Qué casualidad que los domingos a la gente se le descompone todo. ¿Se ha dado cuenta de eso? El carro se me descompuso, la llanta se salió, fue una guerra bacteriológica en mi casa. Hermano, pasó de todo. Bueno, algunas veces es real, no siempre es una excusa, pero la mayoría de veces es la manera que concebimos las cosas. Así que aquí hay un término de contraste. Ya te dije cuántas veces aparece esa incircuncisión. Ahora, la Biblia comienza, pero en el versículo, pues ciertamente, y no le ponemos muchas veces atención al pues, que es una conjunción, hermano, que nos conecta y nos lleva de nuevo al versículo 17. Pero si tú que llevas el nombre de judío. O sea que esto está concluyendo Pablo de todo lo que hemos dicho. Hay un contraste. Sugiere entonces Pablo que la circuncisión podía ser un motivo especial para que los judíos se jactaran de la ley. O más que sugerir, lo está afirmando. Y confiaban en su relación con Dios, como Génesis 17, 1 al 14, cuando Dios manda a Abraham a que se circuncide. Lo puedes tú leer, Génesis 17, 1 al 14. La circuncisión es el signo dado por Dios al pacto, hermano, eterno, claro que está, que Él estableció con Abraham y su descendencia. Lo vemos también, hermano, en Romanos, como lo estamos leyendo, versículo 11. Ahí estás, porque en Dios no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Pero de la misma manera, unos serán salvos y otros no. Ahora, en esto mismo es importante entender que en la declaración inicial de Pablo sobre la circuncisión se hace una matización o se matiza significativamente cuando se utilizan los términos de contraste. Por eso es que hay una construcción que permite esa afirmación de 6 veces la palabra circuncisión y 4 veces la palabra incircuncisión. Ellos se aferraban a una señal externa del pacto, pero muchos de ellos eran falsos judíos. La pregunta es, ¿a qué te aferras? ¿A qué te has aferrado? Aunque da risa, aquellos comentarios, ¿te recuerdas esos comentarios que la gente algunas veces dice? No, pero si tú te vas, cuando te estén arrebatando al cielo, yo me agarro de tus pies y me voy en tus pies. Yo sé que la gente está jugando, pero creo que no ha entendido que eso no es solo así, ¿verdad? No es solamente decir, yo me voy contigo. Por eso Spurgeon, hermano, tan sagaz para decir las cosas, o más que sagaz, perspicaz. Él decía, una doctrina llena de mentiras pronto engendrará una práctica llena de mentiras. Ahora yo voy a cambiar esto. Una iglesia que escucha constantemente la sana doctrina, algunos de ellos, o muchos de ellos, totalmente seguirán de la iglesia, porque no pueden soportar ese mensaje, porque no pueden vivir. Por eso, hermano, si un falso cristiano ahorita mismo lo llevaran al cielo, es imposible, pero es un ejemplo, lo llevaran al cielo, ¿qué pasaría con él? Clamaría, hermano, clamaría en el cielo, por favor, sáquenme de aquí. No resisto la santidad de Dios. No resisto la justicia de Dios. No resisto la perfección de Dios, porque está separado de Dios. Un ejemplo de eso, Adán. Porque Adán huyó de lo más hermoso que es Dios, de lo más santo. ¿Por qué huyó de ese Dios amoroso? ¿Por qué? Porque pecó. ¿El pecado lo hizo?
poder vivir cerca del único Dios. Si crees que eres cristiano, entonces debes vivir honrando a Dios y no blasfemándolo. La palabra, hermano, el nombre de Dios es blasfemado. Blasfemar es hablar mal de Dios por causa de nosotros. En tu casa. Tal vez no tú. Yo he conocido parejas, hermano, que no están aquí. Yo creo que aquí no hay ni una así. Que se gritan entre los esposos. Y lo oyen los hijos. Y lo oyen los vecinos. ¿Qué van a hacer esos hijos y esos vecinos? Hablar mal de Dios. Ese es el evangelio que ellos predican. Así que de eso está puntualmente hablando Pablo. Y del 25 al 29, Pablo de nuevo toma este argumento. Bueno, ya leímos el 25. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. El 28, porque no es judío el que lo es externa, interiormente, ni la circuncisión la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y escuche esto, y la circuncisión es la del corazón. ¿Hecha por quién? Por el Espíritu, no por la letra. O sea, no es solo memorizar versículos y leer letra, es que hay una obra del Espíritu Santo, la alabanza de la cual procede de hombres y no de Dios. Esto, certeramente, hermano, nos lleva a entender lo que estamos diciendo. Ellos se aferraron a una señal externa del pacto, pero muchos de ellos eran falsos judíos. No te aferres a las señales externas que son buenas del evangélico. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. El tiempo. Mejor dicho, en tiempos de Jesús, los judíos seguían viviendo la vida externa. Es decir, todo lo que hacen o todo lo que hacían, lo hacían para que los hombres los vieran. Eso tú lo puedes leer en Mateo 23, 5 al 7. Todo lo hacían para que fueran vistos. Así que 4 cosas dice Pablo para reconocer a un verdadero judío a los ojos de Dios. En este caso, él hace hincapié en el 28 de los signos exteriores y externos. Es decir, si hay signos internos y externos de un verdadero judío, ese es un hombre de Dios. Si hay signos externos e internos de un verdadero creyente, ese es un hijo de Dios. Pero si no lo hay, es un falso. Su corazón ha sido circuncidado, como lo revela en el 29. ¿Y quién hace esa circuncisión? Dios. Una tercera es la espada o el cuchillo del Espíritu Santo. Es decir, como dice Hebreos 4.12, acompáñame a Hebreos, por favor, 4.12. Y ahí lo define con toda claridad. Hebreos 4.12. Escucha, esta es la circuncisión del corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los huesos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Ahí está la palabra de Dios, la circuncisión de Dios hecha internamente, es obra de Dios y nada más que Dios. ¿Saben qué pasa todos los domingos? En las mañanas. Para mucha gente, hermano, el domingo es la celebración de Halloween. ¿Sabe por qué? Porque se disfrazan de evangélicos. Y llegan a las iglesias disfrazados. Y al no más salir de la iglesia, se quitan el disfraz y regresan a sus vidas. ¿Sabes qué está pasando en miles de púlpitos? Los domingos es el día de Halloween, porque los pastores o los hombres, no pastores, los hombres se ponen su traje de pastores y van a presentar una cara que no tienen. Pero no hay en sus casas un hombre de Dios que modele lo que Dios está haciendo, que atienda a su esposa como Cristo ha amado a la iglesia, que dedique a sus hijos, no importa la edad,
el tiempo necesario y que su enseñanza continuará con su ejemplo. Eso es un cristiano. ¿No lo eres? Reconócelo. ¿Cuál es el problema? Reconócelo y di: necesito arrepentimiento. ¿Por qué queremos obligar a la gente a que se convierta si la obra no es nuestra? Basta con que escuchen. Eso es importante. Pero tú que eres creyente, tú que dices que eres evangélico, deja de celebrar el día de Halloween los domingos. ¿Me explico? Deja de vestirte de falso creyente si no lo eres. Reconoce que no lo eres. ¿Y cómo sabes que no eres creyente? Bueno, hay muchas maneras de saberlo. Rápidamente. En una semana podías leer los 31 capítulos de Proverbios. Léelos. Y solo observa una cosa. Si tu lengua habla, como dice Proverbios, y si tu lengua es chismosa, calumniadora, mentirosa, tú no eres creyente. Pero hay otras cosas. El fruto que das. Hasta para aprender, hermano, uno debe de ser humilde. Los evangélicos se aferran a asistir a la iglesia. Se aferran a la lectura de la Biblia. Se aferran a su ofrenda. Se aferran a servir. Y todo eso está perfecto. Todo eso no es malo. Pero debes preguntarte si has sido circuncidado por la obra del Espíritu en lo profundo de tu corazón. La evidencia de un falso creyente, ese distintivo que muestra a un falso creyente, es la arrogancia, es la apariencia, es que muchos hablan mal de Dios por cómo tú vives y porque está vacío de la verdad. Es decir, aquí estoy resumiendo los 4 puntos que hemos visto, llenos de arrogancia, vestidos de apariencia o de falsedad, que se blasfema el nombre de Dios por la manera en que hablamos, por la manera en que vivimos, con el simple hecho de que revisen tu Social Security. ¿Se imaginan el Social Security mío? Y que le debo dinero a este. Los del IRS ya están blasfemando el nombre de Dios por mi causa. ¿Sí me estoy explicando? Todo lo que nos rodea debe demostrar que, o muestra, mejor dicho, quiénes somos. Oremos, hermanos.